Y bien amigos, al público latinoamericano que siempre está viendo mis videos, hoy les tengo un tema relacionado con dos plataformas que yo les llamo los intercambiadores de Latinoamérica. Estas dos plataformas son Cyclo y RTN. Hoy vamos a estar hablando sobre el proceso de verificación y soporte que tiene estas dos billeteras o dos plataformas para sus clientes, ¿ok? ¿Cuál es más efectiva? ¿Cuál es que se ve más engorrosa de acuerdo a la interfaz que tiene? Y esa es mi apreciación. Mi apreciación la voy a tomar en cuenta hoy para ustedes, ¿okay? Para que ustedes vean qué tipo de billetera les conviene más a ustedes. En este caso, qué tipo de plataformas de intercambiador les conviene más que otros. En este caso voy a hablar bajo mi experiencia, bajo mi responsabilidad, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto lo van a ver en este video. Y para aquellas personas que están entrando a mi canal y no me conocen, mi nombre es Gregory Happy, sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD, su canal de red, dinero online, billeteras, encuestas, tarjetas, financiamiento, crédito y mucho más. A continuación les explico entonces el video. Bien, vamos a hablar de cuál es la plataforma de Cyclo. ¿Okay? La plataforma de Cyclo es un intercambiador internacional que tiene varios aspectos que es muy importante tomar en cuenta. ¿Okay? En primer lugar, el aspecto del registro. El registro es muy sencillo. Cuando nosotros nos registramos en Cyclo, sencillamente lo que nosotros vamos a colocar es el nombre completo, colocamos un correo electrónico, colocamos una contraseña y repetimos la contraseña y hacemos el proceso de registro, sencillamente eso. Pero viene algo muy importante que es el proceso de soporte, que es el proceso de verificación. Esta parte es esencial y esta parte es la que yo, a mi manera de ver, yo como usuario de la plataforma, veo que hay una interfaz muy complicada al usuario. ¿Okay? Veo que hay ciertos países por la cual ellos están trabajando directamente en su plataforma, que son países, más o menos son contados, son como 8 países aproximadamente, que ya se los voy a estar comentando. Entre ellos pues tenemos a Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Perú y Brasil. Entre estos países hay una interfase, pero el detalle de esta situación es que cuando ustedes van a hacer una transacción, es decir, una compra o una venta de una divisa, sencillamente ustedes tienen que hacer un proceso de verificación interno. Y se hacen borrosos, ¿por qué? Porque a veces los tiempos de ese proceso de verificación no son cortos. ¿Por qué? Porque el proceso es el siguiente. Si ustedes inicialmente inician en la plataforma de Cyclo, ustedes entran en lo que es el método de pago y van a agregar un método de pago dentro de esta plataforma. Ustedes tienen que agregar $1 aproximadamente para que ustedes puedan hacer el proceso de verificación de ese tipo de método de pago que están asignando en la plataforma. ¿Okay? Una vez que ustedes asignen, en este caso, $1 dentro de la plataforma, automáticamente en ese proceso les va a llegar un WhatsApp. ¿Okay? El WhatsApp ustedes se lo van a mandar a los números que ustedes registraron en la plataforma una vez previamente, antes de agregar el método de pago correspondiente que ustedes hicieron. ¿Okay? Entonces, a ese WhatsApp ustedes les van a llegar, a ese WhatsApp les va a llegar un código, y ese código ustedes lo tienen que plasmar en un papel blanco y debajo colocar su documento de identidad, sea pasaporte, sea cédula de identidad de cada uno de sus países. ¿Okay? Es bueno recalcar que esta plataforma hace cambios de moneda, ¿okay? Cambios de moneda, llámese pesos colombianos, llámese pesos chilenos, pesos argentinos, llámese reales, llámese soles de Perú, Ecuador, dólar ecuatoriano, peso mexicano, entre otras, ¿ok? Pero es muy reducido al número de países en la cual tiene su plataforma para poder hacer intercambios de moneda, ¿ok? Eso es lo que tiene este tipo de plataforma. Y es muy reducido y a veces pues muy engorroso cuando tienes que hacer este tipo de verificación. La verificación en el caso de cualquier tipo de moneda, ¿ok? Va dependiendo del sistema bancario de cada uno de sus países, ¿ok? En este caso vamos a hablar de Colombia. En Colombia ustedes pueden colocar su cuenta bancaria, en este caso Bancolombia, de Colombia, o pueden buscar la vivienda X, ¿ok? Pero cada vez que ustedes coloquen un nuevo método de pago, ustedes tienen que hacer este tipo de verificación, ¿ok? Ahora vamos a pasar a hablar sobre la plataforma de RTN. La plataforma de RTN, su interfaz es muy clara, muy sencilla. Cuando hacemos el proceso de verificación, en este caso, para el registro es muy sencillo. Colocamos nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestra contraseña. Ok, repetimos la contraseña en este caso y hacemos el mismo proceso que en la plataforma de Cyclo. La diferencia es que cuando hacemos nosotros la verificación, automáticamente ellos la hacen de forma general, ¿ok? En este caso en la cuenta que usted está abriendo de RTN, directamente es la cuenta, ¿okay? No lo va a hacer en agregar algún método de pago específico, cosa que en la parte de Cyclo tienes que hacerlo de forma independiente, de forma individual, ¿okay? Una vez que usted asigne usted primero se verifica colocando su documento de identidad o mandando el escáner del documento de identidad en la parte frontal y en la parte trasera, bien sea pasaporte o bien sea cédula, ¿ok?
y también hace un scan o un captura biométrico de su rostro y lo envía. ¿Okay? De todas maneras, la plataforma le va a sugerir que haga esto y usted va a enviar este tipo de situaciones para que esté específicamente verificado, sea el proceso mucho más rápido en el momento. Una vez hecho esto, señor, ya usted queda verificado y usted puede asignar y agregar cualquier tipo de cuenta bancaria, billetera electrónica, criptomonedas. O sea, AirTM tiene una variedad amplia, un abanico amplio de muchas, en este caso, billeteras, criptomonedas, que usted puede agregar dentro de su plataforma. ¿Okay? También puedes trabajar con Europa, en este caso puedes trabajar con euros, puedes trabajar con billeteras electrónicas de Europa, en este caso Payer, Neteller, entre otras billeteras, como para darles un ejemplo, cosa que en la plataforma de Cyclo no lo puedes hacer. ¿Okay? Entonces, por eso quería hacer este video comparativo entre una plataforma y lo otro, para aquellos ciudadanos de Latinoamérica que yo sé que siempre están pendientes de este tipo de situaciones, de cómo poder enviar dinero a sus diferentes tipos de países, inclusive internamente en la zona geográfica de Latinoamérica y también en Europa. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver sobre los soportes. ¿Ok? Yo de todas maneras les voy a estar dejando el número de soporte para aquellas dudas que ustedes tengan con respecto al soporte técnico, cualquier duda que tengan con respecto a una compra o una venta de algún tipo de divisas que ustedes hayan hecho y no entiendan, hay algún error dentro de la plataforma, ustedes van a llamar al soporte técnico, o van a escribir al soporte técnico. En este caso, se les voy a dejar un correo electrónico por aquí, se lo voy a estar dejando de la plataforma de Cyclo. Aquí mismo se voy a estar dejando un correo electrónico para que ustedes se comuniquen con ellos directamente mandándoles un mensaje. Y también les voy a dejar también por aquí también les voy a dejar una información acerca del chat de RTN. ¿Okay? RTN tiene dentro de su plataforma un chat donde usted puede también comentar cualquier error que esté en la plataforma, cualquier situación que usted haya hecho de una compra o una venta de alguna divisa y no entienda X situación o quiera también necesitar información de X situación, también les dejo la información de soporte chat de la plataforma de RTN. ¿Okay? Usted la busca allí y allí automáticamente lo que tienes que hablar, allí tiene que comentarle al bot. Hay un bot directamente que lo va a asistir en dado caso cualquier situación que usted no entienda, de algún envío, de alguna compra, de alguna divisa, inclusive de alguna demora que usted haya tenido en algunas cosas también. Entonces todo eso se lo voy a estar dejando aquí para que usted escriba soporte, escriba al chat y pueda entender la situación que esté pasando. Bueno, señores, eso fue todo mi video en cuanto a lo que es el soporte técnico de estas dos plataformas. Y mi recomendación, señores, porque veo que la interfase de la plataforma de Cyclo es muy complicada, ¿okay? No le da como mucha versatilidad en lo que es la interfase al cliente. Por lo tanto, necesita un poquito más de información. Esa plataforma es lo que yo veo, ¿verdad? Bajo mi criterio, bajo mi responsabilidad en cuanto a lo que yo veo, ¿no? A lo que yo veo dentro de la plataforma. Entonces yo les sugiero a ustedes que utilicen, en este caso, la plataforma de RTN. ¿Okay? RTN veo que es un poquito más abierta, veo que es un poquito que tiene más información en su interfase, es mucho más fácil su interfase para poderla utilizar y eso también brinda mucha confianza al cliente a la hora de hacer cualquier transacción, a la hora de hacer cualquier procedimiento de compra, venta de divisa, inclusive también de criptomonedas dentro de la plataforma de RTN. Ustedes pueden comprar también criptomonedas dentro de su plataforma. Entonces eso brinda mucha confianza, cosa que no tiene Cyclo. Cyclo es una plataforma muy pequeña, una plataforma que todavía le falta expansión a pesar de que ya tiene tiempo en el mercado, porque no está recién, tiene bastante tiempo, pero mayormente le falta mucho, ¿no? Le falta mucho en la parte de la verificación y la verificación tiene que ser muy rápida. No podemos tener a los clientes con mucho tiempo, ¿verdad? Dentro de los procesos de verificación, porque entonces el cliente se aburre esperando que le haga el proceso de verificación para poder agregar un método de pago. Es lo que yo veo de estos dos tipos de plataformas. ¿Okay? Entonces esa es mi recomendación. ¿Okay? Para aquellas personas que les gusta trabajar con Cyclo, bienvenido sea. ¿Okay? No soy quien para decirles que no lo hagan. Si a usted le gusta trabajar con Cyclo, hágalo. De todas maneras, yo aquí le estoy dejando el soporte para que usted les escriba, en dado caso cualquier duda que ustedes tengan de eso, escríbale al soporte, cualquier envío que usted haya hecho y no le resultó o tiene muchos inconvenientes, escríbale al soporte de soporte técnico de la plataforma de Cyclo. ¿Okay? Bueno, señores, como siempre les digo, aquí les hago una pausa para que ustedes se suscriban. Yo sé que ustedes ven mis videos, yo sé que a ustedes les gustan mis videos, pero aquí les hago una pausa para que se suscriban al canal, que es totalmente gratis, ¿okay? Totalmente gratis, y les agradezco mucho ese apoyo. Igualmente compartan el video, igualmente denle like, ¿ok? Y aquí les voy a dejar por aquí una serie de videos que yo sé que a ustedes les interesan, ¿no? Por aquí se los dejo y aquí abajo. Bueno, señores, nos vemos en otra próxima oportunidad. Se les quiere. Bye.